Jóvenes, buenos días. Es un gusto volvernos a encontrar. Soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar dos problemitas de hidrostática. Uno, correspondiente, ¿correspondiente a quién? A la presión hidrostática, ¿sí? A la presión hidrostática. Ahí tenemos dos problemitas que nos dicen, un bañista está en lo profundo de una piscina que se encuentra a 5 metros de profundidad. ¿Sí? Se encuentra sumergido. Si se encuentra sumergido, hay una presión que ejerce sobre ese cuerpo, que es la presión hidrostática. Y nos piden la fuerza. Como está relacionada, pues la única fuerza, la única presión que ejerce sobre ese cuerpo es la presión hidrostática. Tú sabes que la presión, la presión que se ejerce sobre ese cuerpo, ¿a qué es igual? Fuerza entre área. Muy bien. Entonces tenemos acá, ¿qué decimos? Vamos a observar, ¿qué decimos? Presión. ¿Sí? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Vamos, ¿qué decimos? Entonces la única fuerza que actúa sobre ese cuerpo, ¿qué es? La presión que ejerce el agua sobre ese cuerpo, que está sumergido en el líquido, que es agua. Entonces, ¿qué es igual? La presión hidrostática. Es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. La presión es igual, densidad de líquido, que es igual, 1000, ¿no? 1000 kilogramos. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Ah, ¿por quién vamos? ¿Por quién? Por metro cúbico. Por la gravedad, ¿cuántos metros? 10 metros, vamos a poner todo 10 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Por qué? 5 metros. Y todo eso equivale a ¿cuánto? La presión hidrostática es igual a ¿qué? Ah, profesor, muy bien. No nos dan 10, nos dan 9,8. 9,8. ¿Sí? 9,8. Entonces vamos a relacionar, dice 9,8 por 5, es un 0 más, vamos a poner acá, mira. Va a ser igual a ¿cuánto? 10. 10 por cuánto? 10 por cuánto? 10. 10 por elevado a la potencia 3 por 9,98 por 10 elevado a la potencia menos 1 por 5. Entonces, al final tú sabes que todos estos términos que sale en pascales. Entonces, ¿qué dices? Presión es igual a ¿quién? Quitas un 0, ¿qué te va a quedar? 98, 98, 98 por 5. 98 por 5 vamos a multiplicar. 5 por 8, 40. Llevas 4. 5 por 9, 45 más 4, 49. Pero como te queda dos ceros, pascales. Ah, profesor, como la única presión que actúa acá es la presión hidrostática, entonces esa presión acá es igual. Por teoría, sabemos que la presión, hay que entender muchachos, sabemos que la presión acá es igual. Presión, vas a poner acá, mira, presión es igual, vamos a recordar, es fuerza entre la fuerza que se aplica a una determinada área. ¿De qué te están hablando? Del tímpano del bañista. Entonces, ¿cuánto es la única presión? No ves, pones acá 4.900, pones 49.000, igual a la fuerza. ¿Sobre cuánto? El área. ¿Cuánto es el área? 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Te das cuenta que te va a quedar, esto multiplica, que te dice fuerza es igual a 49, 49 es cuánto, por 10 a la 3 por cuánto, esto multiplica, está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces va a ser 10 a la menos 4. Entonces cuando te queda esto, te va a quedar la fuerza es igual a 4,9 newton. Entonces esa es la respuesta que te, la pregunta que te piden, o estima, cuál es la fuerza que se estima con respecto al bañista, que se aplica es 4,9 newton. Ahora tenemos, dice, la prensa hidráulica. La prensa hidráulica. Dice la prensa que se muestra contiene agua con un desnivel de 1 metro. ¿Sí? Contiene agua con un desnivel de 1 metro. Si el pistón 1 se aplica una fuerza de 30, determina el pistón 2, dice. Determina el pistón 2
en el pistón 2 con respecto a esto, ¿sí? Determinen el pistón 2 con respecto a esto, ¿sí? Entonces hay que tener bien claro. Para eso, cuando tú tienes el mismo líquido, ¿qué haces? Pones puntos donde el cual a una misma altura. Entonces tú sabes que a una misma altura, ¿qué se da? Se da, si es el mismo líquido, ¿qué se da? ¿Qué se da? Que las presiones en este pistón y este pistón se mantiene. Entonces, que si que la presión en este punto, vamos a poner acá un punto, atiende, vamos a un punto A y un punto B. Que las presiones en ambos puntos son iguales, muy bien. Entonces, solución, la presión en A es igual a la presión en B, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué presiones se dan acá. Como hay un cierto líquido, este líquido ejerce presión sobre ese punto y también hay una fuerza que se ejerce sobre eso. Entonces, hay dos y acá hay uno que dice la presión, vamos a poner acá es 1. ¿Qué dice? Te piden 2, dice que hay 2. Entonces acá 2. Y acá te pide, y acá tienes la presión. Dice que acá hay una presión de ¿cuánto? Vamos a poner en esta parte, hay una presión. Sí, hay una presión de una determinada, dice, acá hay una fuerza que va a empujar el pistón y acá no, acá te piden esta fuerza. No se sabe cuánto será esa fuerza. Entonces hay que tener acá una fuerza en 2, ¿sí? Hay una fuerza en 2. ¿Y qué te mantienen? Acá la fuerza en 1. La fuerza en 1 cuando te dicen 30 newton. ¿Sí? 30 newton. ¿Qué más? Dice que hay un desnivel de agua, es decir, que este desnivel, ¿cuánto es? Vamos a poner acá, este desnivel de agua, dice, equivale a ¿cuánto? ¿Equivale a cuánto? 1 metro. Acá te dice desnivel 1 metro. Muy bien. Estás atento, campeón. Entonces, ¿qué decimos? A una misma altura, el mismo líquido, ¿qué se dice? Que las presiones, la presión se mantiene. Entonces, ¿cómo son? Estas presiones son iguales. Son iguales. Entonces, es importante para que tú puedas analizar estos tipos de problemas, tienes que marcar a una misma altura un mismo punto de referencia. Acá pones a esta altura, acá también debe mantener, para que ambas presiones deben ser iguales. ¿Sí? Es una teoría por prensa hidráulica. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué presiones hay? La presión acá. Presión acá que dice fuerza 2 sobre área. Igual. También que hay presión atmosférica, claro. Pero te das cuenta que la presión atmosférica en ambos, vamos a poner presión atmosférica, acá es presión F en 1 sobre el área. ¿Qué más hay? Hay la presión hidrostática, porque se ejerce sobre un líquido. Este líquido ejerce presión sobre este punto. Entonces, ¿qué dice? Densidad de líquido por gravedad o por profundidad como múltiplo por H, que representa la profundidad, más la presión atmosférica. Como en ambos lados se presenta la misma cantidad, presión atmosférica se va. ¿Qué nos queda? Nos queda F en 2 es igual sobre ¿cuánto? El área ¿cuánto es? 20. ¿Cuánto es 20? 20 centímetros. Hay que tener en claro acá, ¿sí? Están en las mismas unidades, 20 centímetros cuadrados. Entonces yo te digo, si está a 20 centímetros, pero está en centímetros, hay que tener bien en cuenta esa parte. Entonces, ¿qué decimos? Igual F1, ¿cuánto es? 30 newton. Reemplaza los valores. ¿Cuánto es ahí? 5 centímetros. Más la densidad del agua, ¿cuánto es? 1000, ¿no? 1000 kilogramos por la altura, ¿cuánto es? La gravedad, o también puedes poner gravedad y por altura. Y ahí tienes todo. Entonces, ¿qué decimos? Observa, ¿qué decimos? 30 entre 5 y el otro lo multiplica. Ahora, profesor, pero acá algo falta, ¿no? ¿Qué nos dice? Profesor, muy bien. Eso tiene que estar, porque cuando está en metros, entonces la gravedad está en metros, entonces tú tienes que relacionarlo. ¿Cómo haces en metros? Entonces 0,5, ¿qué haces?
0,5 es sobre 100, ¿no? A ver, vamos a relacionar algo bonito. Mira, tú tienes acá, vamos a ver acá, tú tienes esta parte, mira, observa, vas a tener 5 centímetros cuadrados. Muy bien. Tú quieres pasarlo a, pasarlo a metros cuadrados. Entonces, 1 metro equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros. Entonces, pero tú lo quieres al cuadrado, entonces lo elevas al cuadrado, que te queda 5 centímetros al cuadrado por 1 metro cuadrado sobre 10 a la 4 centímetros cuadrados. Se va a centímetros, ¿qué te queda? 5 metros, te va a quedar, atiende a 5 metros cuadrados sobre 10 a la 4. ¿Te das cuenta? 10 a la 4. Igual manera, como tenemos ahí es sobre 100, igualito haces para el otro. Entonces, como es la misma cantidad porque quieres volverlo a centímetros cuadrados, entonces acá también es sobre ¿cuánto? Es sobre 10 a la 4. ¿Sí? Pero tú sabes muy bien, debajo de este 30 hay un número 1. Entonces lo vamos a poner más acácito, ¿sí? 30 sobre 1. Acá también hay un 1. ¿Qué haces? F2 sobre 1. ¿Qué haces? Orejita a flores, ve profesor, mira. El popular oreja a flores, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haces? Subes, ¿qué va a ser? F en 2 por 10 a la 4 sobre 20. Más 30 por 10 a la 4 sobre 5. Ya está. ¿Qué más sería? ¿Qué más sería? Acá, profesor. Muy bien. Más. ¿Qué sería? ¿Qué sería acá? Multiplica 1000 por 10 por 1. Vamos a cambiar posición porque es multiplicación. Entonces, ¿qué te va a quedar? 10 a la 4. Muy bien. Más 10 a la 4. 10 a la 4. ¿Te das cuenta? En ambos lados, ¿qué aparece? 10 a la 4, 10 a la 4, 10 a la 4. ¿Sí? Entonces ya tienes altura, mira, tienes 1, tienes 10 profundidad, la profundidad con respecto al punto de referencia donde tomas la misma altura para igualar las presiones para que se encuentren en equilibrio, y ahí dices que las presiones en A y presiones en B son iguales porque es el mismo líquido y están a una misma altura. Entonces tienes 30 entre 5, ¿sí? 30 entre 5 más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a tener? ¿Qué tienes acá? F en 2 es igual a 20 sobre 5 por 1, 5 más 35. 35 sobre 5. Y haces un esfuerzo que decimos, ¿cuánto vale? F en 2 va a ser igual 7, ¿no? Va a ser F20 sobre 7. Entonces, ¿qué dice? F en 2 es igual a ¿cuánto, campeón? ¿Es igual a cuánto? ¿Es igual a cuánto? Es igual a ¿cuánto, profesor? Es igual a 140 newton. Entonces te das cuenta la importancia de quién, de tomar a una misma altura, a un punto de referencia, entonces a una misma altura, en un mismo líquido que se da como consecuencia que las presiones en ambos pistones son iguales. Te damos cuenta que hay una presión del agua y hay también una presión de la fuerza. Entonces por eso acá se presenta dos fuerzas. ¿Sí? Acá se presenta uno porque ya no, solo hay presión sobre el pistón. ¿Sí? A esa misma altura solo hay una fuerza que se presenta acá. Una fuerza sobre esta área, hay una presión que está acá. Acá sí hay dos. Por eso se está poniendo acá. ¿Sí? Presión del agua y presión de la fuerza. Entonces hay dos presiones. Una presión más una presión hidrostática porque hay líquido. Entonces, de esa manera se calcula lo que es la fuerza aplicada sobre el pistón 2. ¿Cuánto es? 140 newton, campeones. Bueno, espero haber llegado a que ustedes comprendan más sobre el tema de hidrostática. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.